Más del 30% de los argentinos te decía que su principal problema, ¿cuál era el principal problema del país? Era la inflación. Hoy en Trends eso lo tenemos en el 4% en la encuesta de mayo. O sea, se fue de más del 30 al 4%. Pero empiezan a aparecer otras preocupaciones más micro, la economía del día a día, el bolsillo del argentino. Empieza a aparecer un poco el desempleo, empiezan a aparecer los bajos salarios. En caso de que la gente empiece a percibir una mejora en su bolsillo, en la actividad económica, puede ser como el factor clave para decantar la elección a favor del oficialismo. Sí, pero el gobierno tiene una intención de voto muy alta, más allá de las preocupaciones económicas de las que venimos hablando. Los argentinos todavía, lo venimos preguntando y hablo con datos, ¿no? Son más los argentinos que tienen expectativas de que la situación económica del país y su situación económica personal va a estar mejor en el futuro que los que no creen en eso. Entonces, las expectativas son altas y el gobierno todavía puede jugar con las expectativas de cara a las elecciones que vienen. Esto hace unos meses no lo veíamos tan así. La Libertad Avanza viene creciendo en el último tiempo y el kirchnerismo también. Yo creo que la tendencia de esto va a seguir siendo hacia la polarización y los partidos más chicos se van a ir desinflando. Entonces, la gente se está empezando a parar de un lado o del otro. Metiéndonos ya por último en la elección de la provincia, que justamente es antes de las nacionales y como decimos, es una de las elecciones más importantes de los últimos años, sobre todo de cara a lo que viene, no tanto por la elección en sí, sino por lo que representaría, tanto para el oficialismo como para la oposición. Sé que ustedes hace poco sacaron una encuesta, me la mandaste. Si te parece, la comentamos, la mostramos y la vamos comentando un poco. Me encantaría comentarla por vos. Dale, Por vos no, con vos. dale, la estoy buscando acá porque dijimos al principio que íbamos a hablar con datos. Entonces la estoy buscando para tenerlos frescos y ir al dato puntual. Perfecto. Ahí la estamos viendo. Acá, bueno, lo que mencionabas vos antes, Tommy, lo de la sumatoria entre tal vez la Libertad Avanza y el PRO, y el peronismo, que sería kirchnerismo más peronismo, y es prácticamente un empate técnico entre las dos sumas de poderes. Sí, completamente. Vos tenés, y aparte, fíjate lo que se empieza a ver, que es los dos partidos con mayor intención de voto son La Libertad Avanza con el 40,5, o sea, muy por encima del resto, pero segundo el kirchnerismo con el 27,6. Esto hace unos meses no lo veíamos tan así. La Libertad Avanza viene creciendo en el último tiempo y el kirchnerismo también. Esto muestra signos de polarización, de esa sociedad partida que hablábamos al principio de la entrevista. Se empieza a ver de cara a la elección de la provincia de Buenos Aires y más con todo lo que pasó alrededor de la condena de Cristina y de los días previos donde la sociedad se fue parando de un lado o del otro. Yo creo que la tendencia de esto va a seguir siendo hacia la polarización y los partidos más chicos se van a ir desinflando. Es decir, los partidos más chicos me refiero a los que tienen menos intención de voto. El PRO hoy lo tenemos en 4,9% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Hace unos meses lo teníamos en 7, incluso lo llegamos a tener en el 10%. Entonces, la gente se está empezando a parar de un lado o del otro. Y ese lado o ese un lado o ese otro lado son la Libertad Avanza y el peronismo más el kirchnerismo juntos, unidos. Este gráfico podríamos pasarlo rápidamente, se ve un poco de lo que ya se habla hace mucho tiempo, y es de que la Libertad Avanza está muy fuerte entre los jóvenes, principalmente los jóvenes de 16 a 29 años, ¿no? Eh, y el peronismo y el kirchnerismo empiezan a ser más fuertes entre la población de 50 años o más, y después lo otro que es que la Libertad Avanza y el PRO miden muy, muy bien en el nivel socioeconómico alto, sobre todo, aunque no hacen una mala performance en el nivel socioeconómico bajo. Hay que tener en cuenta que a Milei en las elecciones del 2023 le fue muy bien en ese segmento, por lo que hablábamos anteriormente de
el bolsillo de los argentinos puede llegar a perder un poco de caudal electoral en ese segmento, pero hay que ver cómo se desenvuelve. No me detendría mucho en esta slide, me gustaría sí pasar a la próxima, que vamos a ver lo que te comentaba hace un ratito. La Libertad Avanza estaba el mes pasado estaba en 38,1% de intención de voto y ya está en 40,5%, y el kirchnerismo estaba en 23%, hoy se posiciona en 27,6%, y el resto de los partidos empiezan a desinflarse. Esto es otro signo de la polarización que empieza a aparecer, ¿no? Y que va en ascenso. Los dos partidos que empiezan a polarizar a la provincia de Buenos Aires crecen y el resto se desinfla. De a poco, pero se desinfla. Se desinfla el peronismo, se desinfla un poquitito la izquierda y se desinfla otro poco el PRO. Tommy, ¿y esta polarización no ayudaría en cierto punto a seguramente las intenciones de Milei de nacionalizar y que le salga el eslogan fácil de ¿es el kirchnerismo o nosotros? Completamente. Yo creo que la campaña, así como lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, la campaña en la provincia va a ir por el mismo lado. Va a ir por el mismo lado. Un resultado de estas características, hasta incluso suponiendo ni siquiera un 40-40 o ni siquiera la libertad ganando, la libertad avanza ganando, pero igualmente dándole mucha pelea, tal vez hasta casi en un empate técnico de una diferencia de 3-4 puntos. ¿Crees que igualmente el oficialismo lo podría llegar a tomar hasta como una victoria, considerando el historial peronista de la provincia de Buenos Aires? ¿O en realidad acá el que gana, gana? Yo creo que la Libertad Avanza necesita y quiere ganar la provincia de Buenos Aires. Ganar la ciudad de Buenos Aires fue un paso muy importante, para posicionarse como la verdadera oposición al peronismo, y ganar la provincia de Buenos Aires le permitiría decirle a sus aliados internos, decirle al PRO: che, somos nosotros los que les podemos ganar a ellos, ¿no? Entonces, me parece que la Libertad Avanza va a hacer todo lo posible para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, y creo que va a ser un punto que si lo logra, va a ser un punto de inflexión, claramente. Sí, y a su vez, yendo del otro lado de la vereda, puede ser hasta el punto de partida del rearmado, básicamente. Una buena elección del peronismo en provincia podría llegar a ser medio el puntapié inicial de decir, che, bueno, hay con qué a partir de ahora, Y veamos con quién. tal cual. Y me imagino tal vez en una elección ganada por la Libertad Avanza, porque eso es lo que yo creo. Creo que hay una pequeña diferencia. Si bien a la Libertad Avanza obviamente le encantaría ganarla, pero por ejemplo, suponiendo en un escenario donde saldrían 46-44 ganando el peronismo, yo creo que la Libertad Avanza igual va a estar bastante contenta porque 46-44 es prácticamente un empate en un lugar tan históricamente peronista. Pero en un 46-44 por la Libertad Avanza, por más que la diferencia sea la misma, para el peronismo yo creo que sería una pésima noticia de cara al futuro, como no lo sería para la Libertad Avanza en caso de perder por tan poco. A eso ahí veía un poco la diferencia entre los números y si termina siendo tan pareja para un lado o para el otro. Sí, completamente. Y para el peronismo, en general, y para Cristina y para Axel en particular, ¿no? Dependiendo de quién termine teniendo la lapicera y qué termine pasando, me parece que puede ser, si no les va muy bien, puede ser un punto de no retorno en esa pelea que hay, ¿no? Y los puede llegar a dividir aún más. Entonces, va a ser interesante, muy interesante ver qué termina pasando. Sí, sí, es como primero hay que ver, ok, quién tiene la lapicera y quién termina decidiendo, y después de quién termina decidiendo, cómo terminan siendo los resultados. Porque es como, hasta el mismo resultado te puede dar vuelta a todo. Por ejemplo, tiene la lapicera Cristina y todos nos encasillamos atrás de Cristina, pero después termina perdiendo el peronismo, es como Kicillof tranquilamente ahí puede decir, che, dámela a mí, que con vos perdimos. Sí, pero a su vez Cristina le puede decir a Kicillof: yo te dije, si pierden las de septiembre, ¿no? Yo te dije que no había que desdoblar, había que jugar todos juntos en octubre y nacionalizar la elección. Claro, tal cual. Acá, cuando me pasaste la encuesta, me frené en esta, que me pareció en esta diapositiva donde muestra un poco la opinión que genera sobre los votantes de la Libertad Avanza y sobre los votantes del PO,
del PRO, la posible alianza entre PRO y Libertad Avanza, sobre todo me pareció bastante llamativo la cantidad de gente que le parece negativa dentro de los votantes del PRO esta posible alianza. Lo logro entender en cierto punto, porque durante la campaña y después con Milei ya presidente se dijeron bastantes cosas del PRO, sobre todo en candidatura en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, esta última. Pero igualmente me sorprende el número bastante alto, porque en definitiva, yo siendo del PRO, considero que es la única chance que tengo en cierto punto de ganar y de que mis ideas se impongan en las elecciones es haciendo una alianza con la Libertad Avanza. Es decir, yo creo que quien sale más beneficiado, entre comillas, de esta alianza, hoy por hoy, por la intención de voto que veíamos antes, no deja de ser el PRO y algún que otro candidato del PRO. Sí, yo miraría mucho más más del 85% de los votantes o de los posibles votantes de la Libertad Avanza y del PRO, que lo ve con buenos ojos, ¿no? Faltando todavía un tiempo. Es decir, vos tenés un 85% de la gente que dice que te va a votar de los dos partidos, que le parece positiva la alianza. Puede haber un poquito de negativa, puede ser un poco el núcleo más duro, ¿no? Es decir, el núcleo más duro del PRO que, que no quiere, que no quiere o que entiende que el PRO puede llegar a desaparecer de darse esta alianza, y quizás puede ser un núcleo que ahí lo vemos que es muy chiquito, es el 5,7% dentro de la Libertad Avanza, un núcleo muy duro que dice, nosotros podemos ganar solos sin el PRO, ¿no? Pero después tenés un 85% de tus votantes, de los dos partidos, digamos, que está de acuerdo con esta alianza, que en su momento se preguntó como posible alianza. Yo creo que hoy está más confirmada que nunca. Falta lo que decíamos un poco antes, definir las formas, pero la alianza yo creo que va a estar claramente, o sea, van a ir juntos, más contra el peronismo unido. Em, y yo miraría eso, miraría ese 85%, ¿no? Y miraría también la imagen anterior donde vos tenés 39-40% de los argentinos que ve bien esta alianza. Es decir, eso te está marcando un piso, ¿no? La Libertad Avanza más el PRO tienen un piso, si lo ves así, del 40% en la provincia de Buenos Aires, que es muy alto. Yo miraría eso. Tal cual. Sí, sí, sí. Mirá, bueno, por eso estás vos, ¿no? Que sos el que sabe de estas cosas. Pero todas las conjeturas que vas sacando más allá de los simples datos, y me encanta que así sea, es un poco la intención de la sección nueva. Sí, tal cual. No lo había pensado, pero es así. Es ese piso de esa gente que está contenta y de acuerdo con esa alianza, se puede considerar, sí, como un piso de ponerle no 39, ponerle un 37, un 37% de votos, 38, que es piso, o sea, de ahí para arriba, que puede llegar a sacar en provincia de Buenos Aires, que como venimos diciendo, la madre de todas las batallas y la importancia fundamental que tiene de cara al futuro y de cara a las nacionales. Porque además después tenés un gran tramo de indiferentes, que es un 33,2 por lo que dice la encuesta, que no deja de ser un número súper alto, que indiferente si te gusta más o menos el candidato, la propuesta o no te gusta lo que hay del otro lado, podés tranquilamente votarlos a favor y de a poquito va sumando. O sea, no solo tiene un muy buen piso, sino que también tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Sí, completamente. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.